Fe, tradición y familia se combinan en este gran musical. Hoy vamos a hablar de El violinista en el tejado. Spoiler alert, el violinista ni siquiera es un personaje importante. O sea, sí y no. En 1905, Tevye Lechero vive con su esposa y sus 5 hijas en Anatevka, un pueblo situado en la zona de asentamiento en Rusia, en donde la tradición judía está a flor de piel. Con 3 de sus hijas enamoradas, Tevye se ve en un conflicto interno de si seguir estrictamente la tradición o si se doblega un poco. Si bien la vida no es fácil en Anatevka, Tevye vive con humor y fe mientras platica con Dios. El violinista en el tejado es un musical con la música de Jerry Bock y la letra de Sheldon Harnick. Ellos dos ya habían trabajado previamente en otros musicales como en Fiorello. Esta obra está basada en los cuentos de Tevye Lechero de 1894, escrita por Shalom Aleichem. ¿Pero quién fue él? Él fue un escritor y humorista judeo-ruso que, escribió novelas, cuentos, obras de teatro y fue una de las principales figuras de la literatura yiddish. Este musical se estrena en Broadway en 1964 y tuvo más de 3,000 representaciones. ¿Pero qué pasaba? ¿Cuál era el contexto dentro de El violinista en el tejado? Retomando sus clases de primaria, que muy posiblemente no vieron, pero porque no te enseñan Rusia ni nada de esa parte de Europa. Antes de finales del siglo XVIII, Rusia tenía una historia en donde no se admitían los judíos dentro del lugar. No fue sino justamente en ese siglo, el siglo XVIII, cuando existe la repartición de Polonia. En esa zona existían un montón de judíos. Ahí estaban, ahí vivían. Con la repartición, un pedazo se lo llevó Prusia, otro pedazo se lo llevó Austria y finalmente el Imperio Ruso también se llevó un cacho. Existió aquí entonces una incógnita. ¿Qué rayos se va a hacer si en el Imperio Ruso no se admiten judíos? En ese momento estaba reinando Catalina la Grande, esta gran zarina. Y ella decide, influenciada por las ideas de Ilustración, la verdad es que ella tenía una mente mucho más abierta que otros zares, incorporar a los judíos al imperio. Catalina la Grande decide hacer una zona de asentamiento y le da un espacio a las comunidades judías para que ahí estuvieran y pudiesen estar libremente. Esta zona es al sur del Imperio Ruso, más o menos por Ucrania, Bielorrusia, Lituania y pues claro, una parte como de Polonia todavía por ahí. Y al principio todo estuvo bien. Cuando se va Catalina la Grande empiezan a haber problemas porque sus sucesores no son tan de mente abierta como lo fue ella. Y entonces empiezan a haber restricciones cada vez más fuertes a los judíos e incluso dentro de su zona. Sobre todo porque era muy fácil atacar a estas comunidades judías porque todas estaban en un mismo lugar, en una misma zona, la zona de asentamiento. Pasa el tiempo y llega al poder Alejandro II, este zar que, al igual que Catalina la Grande, tiene ideas muy liberales. Y de hecho le da mucha más libertad a los judíos. Todo iba bien hasta el 1881, en donde es asesinado. Le meten una bomba a su carruaje y pues explota. Su hijo, Alejandro III, va a culpar a los judíos del asesinato de su padre. Y pocos meses después existen un montón de pogromos. ¿Qué son pogromos? Linchamientos a grupos particulares étnicos o religiosos, y en este caso, los judíos. Y además pasa las leyes de Mayo. Y las leyes de Mayo todavía limitaban mucho más a estas personas. Les impedían tener propiedades, les impedían tener como un montón de cosas, educación, no sé, estaba bien injusto, la verdad. A partir de este momento empiezan a haber migraciones a Estados Unidos sobre todo. Y llega 1905, el año en donde está este musical. Y tenemos los
indicios de la Revolución Rusa de 1905. Pues, ¿qué pasaba? Rusia acababa de salir de una guerra contra Japón y Rusia perdió. Pero la guerra siempre cuesta, y no le cuesta a los zares, le cuesta a su población. Entonces van a tener varios levantamientos, huelgas de trabajadores, y obviamente una vez más se va a culpar a los judíos. Otra vez. Pogromos, pogromos, pogromos. Esta revolución de 1905 no llega a nada, se aplaca y el zar sigue todavía. La vida en estos pueblos, en estas villas a las que se les va a llamar shtetl, aquí en la zona de asentamiento, va a ser muy pobre en el sentido económico. La tierra no va a ser buena para el cultivo realmente, entonces ellos se van a dedicar sobre todo al ganado, a la pesca, sastres, como motel, carniceros. Pero a pesar de que era pobre en ese sentido, la vida también era muy agradable porque ellos estaban rodeados de sus costumbres y de hecho se creó una cultura muy rica y esa cultura se va a esparcir con las migraciones que ellos van a hacer a Estados Unidos. Se va a propagar y de ahí salen muchas de las cosas que hoy se tienen en la cultura judía, ¿no? Anatevka es un ejemplo de todos esos shtetls. Anatevka es ficticio y creado, pero pues los representa a todos y creo que esa es una maravilla. La zona de asentamiento termina con la Revolución Rusa en 1917. Bueno, ¿y qué onda con el musical? Pues les digo, se estrena en septiembre de 1964 en Broadway. Fue dirigido por Jerome Robbins, que si ya vieron nuestros otros videos, saben que participó en West Side Story. Él es un coreógrafo y pues en este caso director también. Y creo que es curioso su caso. Alisa Solomon cuenta, que es una escritora que ha estado muy inmersa en ese mundo, cuenta que Jerome Robbins es de sangre judía, pero al ser un joven estadounidense se quería despegar de esa herencia. De hecho, le molestaban mucho los estereotipos y no quería relacionarse con nada de eso. Estuvo muy peleado con su parte judía. No fue sino hasta los 40 años cuando pues volvió a checar todo eso y ver realmente todas estas tradiciones de su gente y su cultura, que dice, wow, sí, está padre y quiero formar parte de eso. Por eso le interesa El violinista en el tejado. Estuvo nominada a 10 premios Tony y de las 10 nominaciones obtuvo 9. Ganó Tony al mejor musical, a mejor actor, a mejor guión, a mejor vestuario, a mejor coreografía, a mejor director, a mejor producción, a mejor actriz de reparto y a mejor banda sonora. El primer actor en hacer de Tevye es Zero Mostel. Él va a ser un actor muy importante. Él estuvo en Ulises y Nighttown, una gran comedia romana, The Front, y pues Zero Mostel es parte del Salón de la Fama teatral. Este musical fue muy famoso no solo en Broadway, sino en distintas partes del mundo, y es por eso que en 1971 pues deciden hacer la película. Esta película fue dirigida por Norman Jewison. Así como la obra de teatro, la película recibió grandes críticas y estuvo nominada a varios Óscares. Estuvo nominada en 8 categorías, de los cuales ganó 3. Las categorías a las que estuvo nominado fue a Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Película y Mejor Dirección Artística. Y los 3 Óscares que se llevó fueron la de Mejor Fotografía, Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora Adaptada. ¿Y qué pasa con Norman Jewison, el director de este filme? Él está buscando quién va a ser Tevye. Obviamente la cosa más lógica es que fuera Zero Mostel, pero decidió que no. Decidió que Zero Mostel iba a opacar todo lo demás en la película, así que decidió voltear hacia West End, en Londres, y ver que ahí también estaba una versión del violinista en el tejado, en donde estaba participando como Tevye Chaim Topol. Entonces ve a Chaim Topol y dice, él es
Tevye que necesito para mi película. Jaime Topol en ese entonces tenía 36 años, era muy joven para ser de Tevye, pero aún así lo hicieron más grande, con mucho maquillaje. Él hizo una técnica que hacía para parecer mayor, en donde paralizaba ciertas partes de su cara. Él de hecho es israelí y él se hizo famoso en una película llamada Salah Shabati de 1964. Él también después de esta película va a hacer otras como Solo para tus ojos, la de James Bond y Follow Me, entre muchas otras. Realmente él, fue muy famoso en esa época. Y por la película del violinista del tejado también. Él de hecho va a volver a hacer Tevye en varios musicales más, en varios revivals de Broadway. En este filme también vamos a tener a Norma Crane como Golde. Ella va a aparecer como Lily Dallas en Los Intocables. También va a aparecer en Penélope. Y ahora me llaman Mr. Tips. Y bueno, como mencionamos, esta ha sido una de las obras con más representaciones. Estuvo varias veces en Broadway, en West End, pues en tour por todos lados, ¿no? Por Europa, en Australia, y pues también llega aquí en México. Llega en 1970, quien la trae es Manolo Fábregas, el cual interpreta el papel de Tevye. 15 años después la vuelve a montar en 1985, donde él vuelve a hacer el papel de Tevye, y es importante porque aquí es donde él actúa, es el último personaje que él interpreta. Finalmente en el 2005, ahora quien retoma el papel de Tevye es Pedro Armendáriz Chico, digamos, hijo. Muchos no estaban seguros si lo haría bien, pero la verdad es que tuvo un gran éxito y fue un gran Tevye. Pero bueno, retomando versiones de Broadway y West End, en el 2004 también se vuelve a presentar en Broadway. Tenemos de sorpresa a Alfred Molina, al menos en esta primera etapa, como Tevye. Está muy interesante. Alfred Molina, si no lo conocen, ha estado en Oklahoma, Chocolate, Susurros a tus oídos y en Spider-Man 2 como Otto Octavius. Creo que varios concuerdan, sin embargo, que esa versión de Broadway Revival, que no tiene que ver tanto así como por el actor, sino más por el guión y los cambios que se le hizo, ha sido la que menos ha agradado porque se le ha quitado muchos elementos judíos. Y después la vuelven a poner en el 2015 en Broadway. Aquí como Tevye vamos a tener a Danny Burstein, que él también ha hecho mucho teatro musical. Lo vamos a encontrar en Moulin Rouge, en Follies, Cabaret y como Golde, Jessica Hecht. Ella va a aparecer en Breaking Bad como... dije Breaking Bad y ya pusiste atención. Si no te interesó todo el video, aquí ya dices, me interesa. Bueno, ella va a aparecer en Breaking Bad como Gretchen Schwartz, como Carol en The Boys y también va a aparecer en The Sinner. Y algo que comentar es que en el 2019 sale un documental que se llama Fiddler, Miracle of Miracles, en donde narran cómo fue elaborar tanto el musical como la película, con entrevistas de personas que estuvieron involucradas en ambos proyectos. Y pues es muy bonito ver cómo se forma esta obra. Did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Este ha sido uno de los musicales más referenciados en distintas películas, series, revistas, muchas otras cosas de entretenimiento, ¿no? Encontramos representaciones del violinista en el tejado en revistas como en Mad, en series como Gilmore Girls, The Nanny, Padre de Familia, la serie Community, películas como Mr. Doubtfire, obras de teatro como Spamalot, Avenida Q. Aquí en México, Chespirito hizo capítulos referenciando canciones o distintas escenas, e incluso series infantiles como 31 minutos. Si yo fuera rico. Además, varias de sus canciones han tenido varios covers que han sido muy famosos, principalmente la canción de If I Were a Rich Man,
Hay una versión de 1993 que es más reggae. También retomando lo de programas de niños, en Plaza Sésamo hay un especial del violinista en el tejado. En español tenemos la versión de Marco Antonio Muñiz, Si yo fuera rico. Y probablemente la canción más famosa que varios han escuchado sería la versión de Gwen Stefani, que es If I Were a Rich Girl. ¡Que nos cante! If I Were a Rich Girl. Na, 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 na. El musical se iba a llamar Tevia, pero les pareció que el nombre no decía nada, así que buscaron opciones como Where Papa Came From o The Old Country. Finalmente se inspiraron en un cuadro del pintor franco-ruso Marc Chagall, de nombre Fiedler, violinista. Jerome Robbins y Ciro Mostel tuvieron varias discusiones a lo largo de los ensayos. Casi quitan una estrofa de la famosa canción If I Were a Rich Man, en la cual Tevye habla de querer pasar su tiempo rezando en la sinagoga. Sin embargo, Ciro Mostel se negó rotundamente a este cambio. El violinista en el tejado fue la más larga puesta en escena durante casi 10 años, hasta que Vaselina lo superó. Para el musical se escribieron alrededor de 50 números musicales, pero solo mantuvieron 15. Sunset, sunrise, sunset. Y bueno, eso es todo. Creo que es importante recalcar que El violinista en el tejado fue la primera obra grande y popular en Estados Unidos que habla acerca de los judíos pre-Holocausto. Porque si bien sí había otras obras, se ponían en pequeños teatros, sobre todo para la comunidad judía. Yo sí recomendaría ver la película. Siempre vale la pena saber. Y creo que los temas que trata la película son muy universales. Esa es una de las razones por las que fue famosa, por las que tuvo tanto éxito. Habla de familia, habla de fe y tradición. Y tradición. Tradition. Pero bueno, nos despedimos. Recuerden darle like, compartir, comentar. Suscribirse. Cuéntenos si tienen un Tevye favorito. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye. Tradition. Tradition. Cada quien saque sus conclusiones de qué significa el violinista. De hecho, sí es muy claro lo que dice, ¿no? El violinista es una representación de ellos, viviendo en un lugar arriesgado. Exacto, yo vi la comparación de ser judío en esa época, en esas comunidades, era tan arriesgado como si un violinista intentara tocar en un tejado.